La conferencia que les quiero plantear yo, como también decía Walter Benjamin, para mí por lo menos, la escritura es un modo de pensar. Es decir, cuando escribo regularmente es un modo de pensar y de ordenar las ideas. Entonces yo les quiero proponer, les traigo como propuesta una lectura. Los chilenos solemos hablar rápido, por tanto si estoy hablando muy rápido, por favor ustedes me lo dicen y evidentemente yo voy a hablar más lento. Si no me lo dicen, probablemente voy a hablar como cualquier chileno promedio. Y la he titulado, la conferencia la titulé Política, Interculturalidad y Conflicto Social. Luego tiene un subtítulo, pero fundamentalmente son esos tres. Es decir, pienso hablar de la política, porque pienso también que esto es muy emergente en España hoy. Pienso hablar de interculturalidad porque de algún modo también es muy emergente hoy, sobre todo con el caso catalán, que en algunos aspectos, pero solo en algunos, se asemeja al conflicto mapuche en Chile y evidentemente de conflicto social, porque pienso enfocarlo un poco también dando un panorama, en todo lo daré, pero dando un panorama un poco de los movimientos sociales que están surgiendo al respecto y vinculados con estos dos grandes conflictos, al que podríamos sumar un conflicto económico, en el fondo un gran conflicto económico-político que yo creo que en el fondo también atraviesan no solo Chile y España, sino probablemente al mundo completo desde hace por lo menos desde 2008 en adelante, con la gran crisis que todavía estamos arrastrando, sobre todo en España, pero en Chile también. Introducción. Bueno, en primer lugar, gracias a Alex por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes. Me parece interesante, lo conversamos todo el otro día también por esas cosas que van surgiendo en la Universidad de Salamanca y muy interesante conversar con gente distinta, con distintos problemas. Creo que de hecho eso nos hace a los académicos tal vez la parte más interesante de nuestro trabajo, o sea, el compartir con otros reflexiones que probablemente ustedes las van a llevar y las van a trasladar a la realidad propia de cada país, ¿no? Entonces, y es sorprendente eso también, ¿no? Encontrar que muchos de nuestros problemas, los problemas de los países, incluso pequeños como Chile, que es un país pequeño, largo en extensión, pero pequeño en realidad, tiene probablemente los mismos problemas. Es decir, probablemente también, y aquí está una hipótesis interesante, estemos en medio también de un sistema internacional de la información, del comercio, etc. Eso. En 1972, un ya problemado presidente Salvador Allende pronunciaba ante la ONU un memorable discurso. Retomando las palabras de Jefferson, el presidente socialista recordaba que los mercaderes no tienen patria y su único fin es el lucro, ¿no? Me parece, cuando reescucho ese discurso de Allende en la ONU, me parece de total vigencia por lo demás. Primero, la decadencia de la política. Algunos recuerdos vienen a mi cabeza. El primero de ellos es el de mis abuelos recibiendo gafas, lentes, por parte de los candidatos a diputados, a senadores de la región. El segundo es el denominado acarreo, desde el campo a la ciudad, realizado por parte de distintos sectores políticos. Seguramente todas y todas recordarán historias de este tipo, pues son internacionales. Estas prácticas, me aventuro a pensar, son de las más antiguas que existen en el ejercicio de la política contingente. Esa política de los centavos por voto, del puerta a puerta, del ofrecer para no cumplir, de darle un beso al niño del barrio, abrazar a la dueña de casa, tomarse fotos con quien no te tomarías nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso y más es lo que yo denomino el ejercicio de la impudicia cotidiana del político. No quiero decir que abrazar y besar a medio mundo sea un acto poco decoroso por parte de los políticos. Más bien me mueve la convicción de que muchos y muchas de estos señores y señoras nunca estarían en ese barrio obrero o en ese campo si no buscaran los votos que los llevarán a ocupar un escaño, desde donde podrán defender los intereses de aquellos que no aparecen en las fotografías, pero que sin embargo son los verdaderos dueños de la política. Esta situación es tan grosera en Chile que incluso hay quienes son enviados a regiones que apenas conocen para competir y ganar elecciones. Dicen ellos, no elegí dónde nacer, pero sí dónde servir. Ese es el discurso que repiten cuando son consultados o interpelados por esta verdadera anomalía del sistema político. Se trata, no cabe duda, de instaladores y administradores de valores e intereses ajenos de los que ingenuamente votaron por ellos. ¿Cómo ganan elecciones si no son conocidos en estas regiones?
con una que otra ayuda, como hemos podido comprobar durante los últimos meses en Chile, con algunos correos y llamadas a los señores que no tan ocultamente influyen en los destinos de Chile. Nadie da dinero desinteresadamente, eso es claro. Muchos parlamentarios están dedicados a hacerse del poder del Congreso para defender los intereses de la élite política y económica que gobierna Chile desde hace muchos años, desde hace muchos más años de los que se creen. Voy a nombrar aquí algunos casos políticos actuales en Chile. El actual caso Penta, que es igual a la financiación irregular, defraudación fiscal y otros delitos, revelan la perfecta complicidad entre mundo político y mundo empresarial en Chile, fraguada desde hace muchos años. El caso Penta es la forma desnuda de perpetuarse en el poder, mediante el pillaje de cuello y corbata, pedir favores a los empresarios, gastar mucho más dinero que el adversario y de este modo asegurarse un escaño en el Congreso. Parece que estamos asistiendo a la flagelante evidencia de algo que muchos intelectuales de izquierda han querido olvidar: la vieja idea de clases sociales, retornada ahora como discusión sobre las clases medias en los recientes aportes de Owen Jones, por ejemplo. Ya hace varios años, la investigadora chilena María Olivia Monkever entregó certeros datos sobre la configuración del mundo empresarial chileno. Hugo Facio también ha hecho lo mismo. El historiador chileno Gabriel Salazar ha mostrado, desde su propia especificidad disciplinar, cómo esta configuración obedece a una estructuración de clase presente desde la misma fundación de la República. No es extraño, por tanto, que descubramos un caso como Penta. No se trata, por supuesto, solo de un problema de legalidad. Muchas cosas que se realizan pueden ser perfectamente legales o filolegales, pero no necesariamente justas y moralmente aceptables. Por otro lado, la relación política-poder-económico suele darse solo por un lado. No estoy hablando aquí de la división bipartidista, lo similar a España, entre Nueva Mayoría y Alianza por Chile, es decir, PSOE y PP. Pues políticos de distintos partidos aparecen atrapados en la telaraña del escándalo político. Me refiero a que un candidato común y corriente la tiene bastante más difícil que uno que recibe apoyo del gran empresariado para emprender una candidatura. Entonces, el principio de competencia es una mentira tan grande como suponer que a mayor crecimiento económico, mayor igualdad. Lo que ocurre en el caso Penta y otros similares que hemos ido conociendo con el tiempo, el caso Dávalos que involucra al hijo de la presidenta, por ejemplo, es un acto de impudicia en su estado puro. Lógicamente también existen delitos y estos serán sancionados, es de esperar. Pero no podemos perder la memoria repentinamente. Desde siempre hemos sabido que la derecha tiene una estrecha relación con los grupos económicos. No solo parece, sino que se sirve de los intereses de los grupos económicos. Imagino que parte de la nueva mayoría, o lo que se conoce como centroizquierda en Chile, también lo hace. Ahora bien, esto en sí mismo no es tan cuestionable o extraño como parece. Al fin de cuentas, los grupos de poder siempre defienden determinados intereses. Esta es la hegemonía real, y no solo teórica. Esto me parece una perogrullada en cualquier caso. No es necesario analizarlo mucho. Lo que resulta indignante es la envoltura de democracia y defensa del pueblo en la cual se presentan muchos de estos honorables. La pregunta que podemos hacernos en este sentido es si esto siempre fue así. Evidentemente, sinvergüenzas han existido siempre, pero esto pareciera haberse agravado tras la dictadura militar y la instalación como proyecto de las clases del neoliberalismo como proyecto de las clases dominantes de los años 80. Tal como sugiere el libro Chaps de Owen Jones, uno de los mayores triunfos de la dictadura de Pinochet fue la instalación de los valores individualistas que indican que si usted se esfuerza, por ejemplo, pagando un colegio de régimen concertado para su hijo, este tendrá mayores posibilidades en la vida. No cabe duda que se trata de un fin nada reprochable en las familias. Lo cierto, no obstante, es que la reproducción de las élites se produce en 9 o 10 colegios y en 4 o 5 universidades de Chile. Creo que esto ocurre muy similarmente. Donde llegan las mismas familias. Si usted se esfuerza, puede que le vaya bien. El resto, es decir, el éxito, es materia de otros. La continua aspiración de las difusas clases medias chilenas de convertirse en élite es una quimera equivalente a ganarse una lotería. Owen Jones ha mostrado de manera enfática que en el caso inglés, Margaret Thatcher tenía un claro objetivo: evitar que pensáramos en términos de clase. La dama de hierro quería acabar con la idea de que la gente puede mejorar su vida mediante la acción colectiva. La gente puede salir adelante mediante el enriquecimiento personal.
Esta sería la máxima ideológica que subyace al proyecto inglés de la aliada de Pinochet. Esto ha recorrido un largo camino hasta nuestros días para llegar en la forma mistificada de la cultura del emprendimiento. Un nuevo fetiche ideológico del neoliberalismo, y que poco tiene que ver con desarrollo científico o industrial. Se trata más bien de hacer creer que mediante su esfuerzo personal, mediante su esfuerzo e imaginación personal, usted será capaz de vencer los miles de obstáculos que un sistema segregador como el actual le impone. Entonces, armas tu pequeño negocio, pasas trabajando 10 horas al día en precarias condiciones y con escaso apoyo estatal, o te conviertes en profesional freelance, trabajas 12 horas diarias, viviendo la precariedad del mes a mes, del año a año. Esa es la realidad del emprendimiento en Chile, y que las clases políticas, acomodadas y ganando exorbitantes sueldos, se esfuerzan en mantener como proyecto hegemónico. Se trata de una construcción ideológica que busca asentar el individualismo estructural de la sociedad construida por Friedman y la Escuela de Chicago, y que fue llevada como experimento al Chile de los años 80. Ahora una anécdota española. Una tarde bajaba en autobús por Madrid y en un puente había un grupo de indigentes. Junto a mi asiento iba un matrimonio, los dos ya pasados los 60 años con largueza. El hombre le muestra a su esposa apuntando con el dedo a un grupo de indigentes que estaban tendidos sobre unas improvisadas camas compuestas por ropas viejas, cartones, diarios. Mira las botellas, le dice el hombre a su mujer. Yo lógicamente miré, pero no logré divisar botellas. La policía no los detiene, continúa el hombre. No los puede detener, le dice. Ahí está el problema. Ese es el problema. Luego, los dos se quedaron callados durante todo lo que duró el viaje. Se puede colegir de esta conversación cotidiana que para el hombre el problema de los indigentes era una cuestión de orden público. No se trataba siquiera de un problema humano. Es decir, pobre gente, deberían llevarlo a un albergue a pasar la noche. No, él mezclaba dos cosas muy fáciles de juntar: alcohol y delincuencia. La solución, llevarlos a la cárcel. Pues bien, esto puede resultar incluso poco humano, pero es bastante común, es más común de lo que parece. En un país tan segregado como Chile, por ejemplo, esto se soluciona viviendo en guetos, y lo conversamos con Alex en una conversación de cena, viviendo en guetos donde los ricos y las clases altas tienen sus propias escuelas, universidades y circuitos de consumo. El resto debe conformarse con pequeñas viviendas uniformes, donde viven varias familias, o en el peor de los casos, en campamentos donde no hay agua potable y las calles son polvorientos pasajes y crueles lodazales en invierno. Los políticos, bien, gracias. Ante esto, hay que oponer la soberanía popular, la necesidad de movilización social, de presión, de construcción popular, el regreso de la economía política al viejo concepto de clase abandonado por ser muy marxista. Un triunfo del neoliberalismo chileno es hacerte olvidar que eres un trabajador. Todos parecieran de clase media en Chile, pero esto es igual en Chile a tener una tarjeta de crédito, un automóvil y una casa hipotecada por el banco. Así nos encontramos en Chile con que la salud, el sistema de previsión y la educación, la crisis intercultural, entre otros temas, aparecen en la agenda de los medios según la fuerza que tengan dichos movimientos sociales para expresar sus demandas en el espacio público mediatizado. Cada cierto tiempo somos testigos de marchas gigantescas en que se mezcla la creatividad simpática y la violencia encapuchada como dos caras de una misma moneda, y es que la multitud, como nos enseñó Spinoza, siempre está al límite de sus realizaciones. Justamente haciendo una crítica a Harry Nagel sobre la noción de multitud, Zizek señala una cuestión que puede resultar visible en el caso chileno de las convocatorias a marcha contra los inmigrantes colombianos hace un tiempo ya. A saber, que el mismo mecanismo que genera la convocatoria entusiasta de solidaridad social puede engendrar, como en este caso chileno, una manifestación explosiva de violencia pacífica. Es decir, más allá de la fuerza de la multitud, anatemizada por algunos y elevada a la categoría de quintesencia de democracia liberal, por otros, el análisis crítico debe ser mucho más fino y analítico. Lo cierto es que nos encontramos con un Estado continuamente interpelado por las demandas de una ciudadanía que ya no se conforma con las propuestas del conjunto de partidos políticos chilenos, los que se mueven entre el conformismo moderado de la antigua concertación, hoy nueva mayoría, y la total ceguera de la derecha que se aferra a los indicadores económicos como garantía de éxito y estabilidad.
En este panorama de descomposición político, los movimientos sociales constituyen hoy una suerte de detonadores de la política pública. Los gobiernos están a la espera de lo que sucederá durante el año para ir sacando, como de las mangas de un mago, las cartas que entregan parciales soluciones a peliagudos problemas que sin embargo se van prolongando y que al final del día anhelan sea la próxima administración la que tenga que enfrentarlos. Hay una metáfora interesante que puede retratar de buena forma esta situación. Creo que aquí también se comen castañas. Antiguamente en los campos del sur de Chile se utilizaba una piedra caliente o también una castaña para que la gente en invierno pudiera temperar sus manos. La piedra permanecía un tiempo breve, así, ¿no?, para evitar quemarse las manos, y era arrojada a la otra persona que la cogía también para calentarse las manos un breve momento, haciéndola saltar entre sus manos, pasarla nuevamente y así sucesivamente. Esto es lo que sucede en Chile con las demandas políticas. Todos los gobiernos están haciendo eso y tirándola para arriba, ¿no? Segundo, crisis intercultural, el conflicto con el otro. Una anécdota al principio. Viajando a visitar unos queridos amigos en una ciudad de la región del Biobío, sur de Chile, tuvimos la oportunidad de darle un aventón a un policía local que esperaba locomoción para regresar a su casa. Como es de suponer, su lugar de trabajo quedaba a un buen par de horas de su hogar, razón por la cual hacía dedo. ¿Saben lo que es hacer dedo, no? Para llegar lo más pronto a su merecido descanso. Muy agradable el hombre. Comentó sobre su vida cotidiana en la llamada zona roja del conflicto mapuche, pueblo indígena presente en todo Chile, pero de manera importante en Santiago y el sur de Chile. Nos contó que trabajaba para tener su casa propia y un vehículo en el cual desplazarse con mayor facilidad. En síntesis, un trabajador que busca darle un mejor pasar a su familia. No obstante ello, el consejo que cerró la conversación de esa mañana fue muy revelador, para varias reflexiones que he tenido, de hecho, en varios lugares donde estaba hablando. Muy agradecido de lo que habíamos hecho por él, nos señala que tengamos cuidado en la zona, pues hay mapuches pidiendo dinero. Entonces, nos dijo muy serio, si lo detienen, no se detengan, pásenlos por encima nomás. Luego de ello, el silencio permaneció durante todo el viaje. Él no sabía que quien lo llevaba y su familia eran mapuches. Esta expresión, como diría Humberto Eco, puede tener varias formas de entenderse. La primera de ellas sería tomarla como una forma figurativa para indicar que nos cuidemos. La segunda sería entenderla como una suerte de humor negro que tiene como trasfondo entregarle poco valor a la vida de esos sujetos que él considera connotativamente unos delincuentes. La tercera forma de entender el consejo del policía es literalmente, es decir, que efectivamente, más allá del humor, estas personas tienen tan poco valor que es posible matarlos y eso estaría justificado porque piden dinero en la ruta. Varias preguntas surgen de esta cotidiana conversación, pero hay una que siempre ronda mi cabeza. Este consejo sería igual si quienes se manifiestan son, por ejemplo, patrones de los campos que fueron robados hace tantos años a los mapuches, o si en cambio fueran los camioneros. Es más difícil que esto suceda, pues toda la teoría social demuestra que los grupos sociales minoritarios o minorizados son los que sufren de este tipo de minusvalor. Hay, por cierto, toda una biopolítica que envuelve a mucho comentario cotidiano que pasa por inocente, pero que es en verdad un excelente punto de entrada para entender nuestro comportamiento diario, incluso en la relación vida-muerte de los otros. Entendiendo este marco inicial, cuando se estudia, por ejemplo, el papel de la educación en la formación de los niños en materia de relaciones interculturales, todo se vuelve complejo. ¿Por qué? Lo primero que es necesario entender es que hoy se encuentra en funcionamiento todo un sistema de reglamentación social que grosso modo podríamos denominar de lo políticamente correcto, pero que, como veremos luego, es solo multiculturalismo tolerante. En este sentido, lo no dicho o lo dicho de forma casual es siempre más relevante que los grandes discursos tolerantes. Lo que descubrimos, lo mismo ocurre por lo demás en las relaciones de género. Lo que descubrimos en el policía al principio sucede porque tuvo una salida de madre en buen chileno. Siempre debemos estar atentos a esos pequeños gestos, a esas frases cortas, a esos chistes inocentes y a esas decisiones casuales que revelan el fundamento último bajo el cual ese sujeto, que en realidad representa una determinada sensibilidad de grupo, actúa.
Cuando se estudian, por ejemplo, los libros de texto escolares, no cabe duda que estamos en presencia de uno de los espacios más relevantes en la transmisión de la enciclopedia que una determinada sociedad quiere legar a sus generaciones, sino también de las sensibilidades con las cuales quieren que esas generaciones se comporten. Esta intencionalidad que poseen los libros de texto escolares es tan evidente que si comparamos los libros de los años 70 y uno de la actualidad en el ámbito de las ciencias sociales, se encontrarán cuestiones sumamente interesantes. Por ejemplo, el libro de Ciencias Sociales de octavo básico del año 70 tiene un segundo capítulo dedicado a describir las características de las clases sociales. Una frase que describe muy bien esto es la siguiente, y dice este libro: dando una mirada a tu alrededor, puedes observar que existen diferencias entre las personas. Unos visten mejor que otros, algunos andan en buses y otros en autos, hay ricos y pobres, educados y sin educación, hay profesionales y técnicos. Por ello, un problema que no podemos dejar de estudiar es el relativo a las clases sociales, dice el libro. Y esto porque hay una estrecha relación entre la división de las clases sociales y la educación. Eso dice el libro del año 70. ¿Qué duda cabe? Como señalamos antes, la dictadura rompió con esta forma de entender la realidad social. Es así como en los libros de texto posteriores a la dictadura no se observa una preocupación por la estructuración de clases en la sociedad. Consecuente con la mirada thatcherista de limpieza de clases, esta versión de la educación escolar resulta propia del comunismo soviético que la dictadura se propuso eliminar. Más allá de esto, lo que muestran estos ejemplos es la lucha por el control de las interpretaciones de la historia. Esta no es una lucha por los hechos, sino por cómo estos serán contados. Ante esto, cobra especial relevancia observar cómo son representados los grupos indígenas en la educación chilena. Este ejercicio, por cierto, puede darnos luces de las decisiones que a nivel político se han tomado en las últimas décadas para mostrar una realidad que, como acertadamente ha señalado Pedro Cayuqueo, un intelectual mapuche, es de una evidente formación mestiza. Chile es un país mestizo. Pero ¿qué ocurre hoy con este conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche en el sur? En primer lugar, me parece que es el más grave conflicto desde hace varias décadas. En Temuco y la Araucanía se vive como desde hace muchos años, ni más ni menos. Calma a ratos, violencia a otros, militarización de territorios indígenas, atentados y autoatentados, promesas de los políticos de todos tintes, unos señalando que hay que aplicar mano dura a los delincuentes, otros hablan directamente de terrorismo y terroristas, algunos señalan que son problemas políticos, no solo de delincuencia. Los académicos e investigadores intentan hacer su trabajo descubriendo la interculturalidad. Para ser honesto, trabajos que tienen un nulo impacto en la realidad de pobreza y marginalidad en la que viven amplios sectores de este Chile crispado por las sinvergüenzuras políticas, por la revelación lacerante de una casta que se muestra al desnudo, por la prepotencia de una élite acostumbrada a tener todo en orden y disponer del Estado a su antojo. Ahora bien, desprovisto de toda indumentaria electoral o académicamente correcta, este conflicto está muy lejos de tener fin. Toda solucionática, recurriendo al viejo cuestionamiento que suelen hacernos a todos quienes problematizamos la sociedad, es en realidad, como diría el filósofo alemán Peter Sloterdijk, un pedo contra el viento. El discurso de la mano dura y el terrorismo te golpea en la cara cuando, como en el gobierno anterior del empresario Sebastián Piñera, no puede resolver el tema aplicando la ley antiterrorista, creada por los demás en dictadura, o haciendo pasear un ridículo helicóptero sobre los cielos de Temuco, capital de la región en conflicto. Tampoco se resuelve militarizando los territorios indígenas, como ha sucedido con el gobierno de Bachelet y todos los anteriores. Cada cierto tiempo vemos en las redes sociales niños, mujeres y muchachos mapuches heridos con perdigones, feroces allanamientos que no conducen a nada más que enardecer los ánimos. Polarización, pero una vieja polarización en la que tenemos como antecedente, como precuela del actual clima social. Cuando se revisa la prensa de principios del siglo XX, se puede constatar que la discusión sobre los territorios entregados a los colonos extranjeros era materia de encendidos debates entre editorialistas y columnistas de la época. Por tanto, la situación de la tenencia, distribución de las tierras es una materia de larga data que viene tensionando el espacio público y político chileno desde hace más de 100 años. Estas tensiones se han transformado en violencia de manera frecuente. Podría, en este sentido, hablarse de un cierto grado de violencia estructural, que, valga la redundancia, va estructurando nuestras relaciones cotidianas. Esto lo conversamos también ayer con Alex. Entonces, no es extraño, si pensamos esta posibilidad,
que nuestro cotidiano esté irradiado de racismo, resentimiento de clase y todo tipo de frustraciones y ambiciones. Ahora bien, para ser más preciso en el análisis, es necesario señalar que esta situación no es algo que ocurre únicamente en el conflicto Estado-Nación-Pueblo mapuche. El conjunto de la sociedad chilena está atravesada por una estructuración de antagonismos irreductibles a la voluntad de las partes en conflicto. Un panorama como el anterior pone en discusión un tema tan polémico como discutible: la violencia, ¿de dónde viene? Si viene, como sostienen grupos mapuches del Estado de Chile, el cual ha reducido violentamente un pueblo que contaba con territorios y modos de subsistencia, incluso negociados en su tiempo con la corona española, entonces la violencia que ellos ejercen no es igualmente legítima o al menos entendible. Y sin embargo, en el discurso oficial se celebra el Día de los Pueblos Indígenas, los mapuches son folclorizados, están incluidos en los libros de texto escolares, los niños se disfrazan en el colegio como indígenas, etc. ¿Qué ocurre entonces en Chile? Lo mejor que podemos hacer es arriesgar una hipótesis según la cual las incorporaciones actuales obedecen más bien a un multiculturalismo entendido como la forma ideológica ideal de este capitalismo. Esa actitud, dice Zizek, que desde una hueca posición global trata a todas y cada una de las culturas locales de la manera en que el colonizador suele tratar a sus colonizados, autóctonos cuyas costumbres hay que conocer y respetar. Solo si lo entendemos de este modo, llegaremos a comprender la oculta forma en que buena parte de la población acepta tanto a los grupos indígenas como inmigrantes. Dicha forma sería la que indica, tal como lo hace el historiador de derecha Sergio Villalobos, que los mapuches fueron integrados a Chile. Entonces, solo se les reconoce siempre y cuando actúen en el marco en el cual nosotros esperamos que actúen. Algunas preguntas que surgen de esta visión multicultural y que sirve para cerrar estas breves reflexiones sobre esto son las siguientes. ¿Qué pasa si estos grupos humanos deciden vivir como lo hacían sus ancestros? ¿Qué pasa si estos grupos humanos deciden vivir como lo hacían o los grupos inmigrantes lo hacían en sus países? ¿O qué ocurre, como esto está pasando ya en algunos grupos mapuches, si reclaman la necesidad de autonomía política? Hay dos soluciones que la cultura dominante ha encontrado para entender esto. Uno, son tachados de retrógrados. Dos, son folclorizados y absorbidos por el mercado bajo la forma de turismo cultural. Y agregaría una tercera solución: son estudiados por el mundo universitario bajo la estrategia de la interculturalidad académica. Tercero y final, la parte de los medios. De regreso al viejo debate de los medios de comunicación. Bueno, estamos en una facultad de ciencias sociales y por ello me gustaría cerrar con unas breves palabras sobre medios de comunicación que vinculan todo lo anterior. Pienso que una de las cuestiones centrales hoy no es tanto la constatación de los procesos de concentración de la industria de distintos tipos, cuestión que por lo menos en mi introducción ya lo señalaba, Lenin ya lo había señalado en 1917, sino más bien la necesidad de retomar aspectos centrales de la teoría crítica, olvidados por un profundo proceso de politización del mundo intelectual. Esto lo vengo discutiendo hace mucho tiempo con mis amigos economistas políticos. Me gustaría recordar las palabras que tenía Rosa Luxemburgo para referirse al mundo académico. Y ella nos llamaba socialistas de cátedra. Con ello quería mostrar la falta de compromiso del mundo académico con el partido en ese tiempo, ¿no? Si eso era así en esos años, la situación hoy es aún más complicada. Hoy los académicos parecemos estar más preocupados por los colores de Benetton que por la posibilidad de imaginar otro mundo posible. Evidentemente esto no puede generalizarse. Hay intelectuales y académicos comprometidos con el cambio social en todos los lugares del mundo. Sin embargo, es necesario constatar que la academia ha sufrido un importante proceso de neoliberalización que se ha impuesto fundamentalmente a través de duros procesos de evaluación que implican grados de individualismo y competencia relevantes. Es complejo pensar críticamente en las universidades chilenas y, según conozco, en muchas otras universidades del mundo. Me gustaría señalar que la actual configuración del sistema de medios de comunicación en Chile, que evidentemente tiene una larga data, como se puede comprobar en los trabajos de Monkeberg, pero también en Diego Portales, Zunkel y otros,
es que esta obedece a una configuración de clase dentro del proyecto neoliberal de los años 80 incluso. El cambio que se ha producido, por ejemplo, de una prensa políticamente partidista antes del año 73, hasta el año 73, año del golpe cívico-militar, a una prensa y medios de comunicación en general de carácter comercial, es una estrategia de clase dentro del proyecto neoliberal. Por tanto, como ya he señalado, no entiendo el neoliberalismo como una configuración económica, sino más bien como una estrategia de los años 80 para una nueva hegemonización de las clases dirigentes, agobiadas por la grave crisis económica de fines de los años 70 y principios de los 80. En toda época de crisis surgen las aventuras teóricas más innovadoras, y me parece que esto fue el neoliberal, y más trágicas por lo demás, esto fue el neoliberalismo. Coincido con David Harvey en ese sentido, cuando señala que el neoliberalismo es un término que alude a un proyecto de clase que cobró vida durante los años 70, enmascarado bajo una espesa capa retórica de libertad individual, responsabilidad personal, las virtudes de la privatización, el libre mercado, el libre comercio, y podríamos agregar nosotros el libre flujo de la información propugnado por Estados Unidos, varios años antes. Con todo, parece bastante claro que el neoliberalismo es un proyecto para consolidar el poder de las clases capitalistas. En este marco general, ¿cómo pensar la posibilidad de nuevos medios de comunicación, nacidos incluso los movimientos sociales? Medios verdaderamente públicos, como sostienen movimientos sociales que abogan por este tipo de comunicación. Pienso que primero es necesario asumir la complejidad de esta pura posibilidad. Se trata, desde mi punto de vista, de una posibilidad que presenta un segundo problema aún no descrito. Se trata del desprestigio de lo público a favor de lo privado. En este ámbito se señala en las discusiones políticas y periodísticas que lo privado siempre funciona mejor. Se trata claramente de una apreciación ideológica, de larga data, que vincula burocracia y mundo público. De allí, salud privada, educación privada, medios de comunicación privada, empobrecimiento de lo público, abandono de lo público, resignificación de lo público como aquello que tiene interés público, o sea, cualquier cosa podría ser pública, incluso una institución privada. En esta medida, me parece necesario asumir la hipótesis de que el proyecto neoliberal debilitó lo público y fortaleció lo privado en Chile. Hay que cuestionar el papel del Estado en la formulación de políticas de comunicación que suelen obedecer a esta misma concepción de clase. Bajo este principio no basta solo con un análisis, por más detallado que esto sea, de la realidad de la industria de los medios de comunicación, sino que se precisa una discusión sobre la posibilidad de una sociedad más allá del capitalismo actual y que supere los marcos actuales del Estado capitalista. Se necesita un trabajo también por debajo, el cual ya se realiza a un aprecio de clandestinidad en medios comunitarios y locales. Esto puede generar un poblamiento de razonabilidad, democratización de las comunicaciones. No se puede esperar que el Estado, y digo con ello la clase política, produzcan cambios desde arriba. Suele suceder que los optimistas académicos huyen espantados cuando se encuentran discutiendo leyes que ingresan a una determinada forma y salen del Congreso de una manera en que no se democratiza nada. Véase, por ejemplo, la discusión sobre el TDT en países como España, donde se pensó que la televisión digital implicaría mayor pluralismo en la televisión, y sin embargo hoy se encuentran con las mismas cadenas que adquirieron muchas más señales. El mercado sigue concentrado. Es necesario aprovechar las posibilidades que se encuentran en los intersticios del poder y que permiten recuperar un poder constituyente de la ciudadanía, el cual le ha sido arrebatado. Vistas así las cosas, y como segundo punto y cierre de la conferencia, me parece que el camino a seguir es una repolitización de la sociedad, la cual pasa por una repolitización del periodismo y también por una repolitización del mundo académico. En este sentido me parece fundamental reconocer el papel preponderante que han tenido los estudiantes en Chile. Estos han utilizado las herramientas y posibilidades que entregan las redes sociales para proponer y luchar por sus demandas de participación y educación gratuita. El cuestionamiento que han realizado, si bien solo enfoca una parte de los problemas de la educación, muestra que un trabajo de unidad, aún en la diferencia, puede hacer temblar el trabajo de permanente hegemonización de las clases dominantes en Chile. Son postales tristes, qué duda cabe, pero me gustaría señalar que están llenas de esperanza. Es la esperanza de quienes estamos permanentemente pensando en una sociedad más justa y participativa, de quienes luchan por ser reconocidos, quienes luchan por encontrar a sus muertos, quienes luchan por una educación gratuita y pública.